Buenas tardes ya, señores diputados, señoras diputadas. Yo quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a muchos de mis compañeros que están hoy aquí en esta tribuna y quiero, por lo tanto, felicitar, quiero que estén aquí, prejubilados en su inmensa mayoría de la misma empresa en la que yo trabajo, que es la empresa UNOSA. Pero seguramente ellos mismos, y hoy más que nunca, porque la solidaridad siempre ha sido una herramienta que hemos utilizado los mineros, hoy más que nunca ellos mismos me van a permitir que tenga un recuerdo muy especial para, por ejemplo, trabajadores de las subcontratas de UNOSA, que hoy tienen meses acumulados sin cobrar, quizás como consecuencia de no haber habido un control riguroso de la empresa UNOSA sobre las subcontratas. Y quiero también hoy aquí tener un especial recuerdo para otros mineros de la minería privada del suroccidente, que o bien están en expedientes de regulación de empleo o bien están en huelga y llevan también meses sin cobrar, por un bloqueo de unas ayudas a las cuales luego me referiré, pero un bloqueo que a quien perjudica es, una vez más, a los mineros. Mire, señora Emma Ramos, vamos a hablar de herencia recibida. Números claros y rotundos, de grandes cifras. Cuando el PSOE entregó el Gobierno al Partido Popular, un PIB del 0,4%, ahora del menos 1,4%. Un déficit del Estado del menos 9,4%, ahora menos del 10,23%. Una deuda pública del 69% del PIB, ahora del 84% del PIB. Un IPC en el 2,4%, ahora en el 2,9%. Una tasa de paro del 22,85%, ahora del 26,02%. Un número de parados de 5.273.000 y ahora de 5.963.000. Podríamos seguir. Creo que es suficiente. Pero mire, señora Emma Ramos, usted es más joven que yo y quizás por eso no lo recuerda. Pero aquí hubo otro gobierno también del Partido Popular, que ya lo quisiéramos ahora. Y se lo dice uno del Partido Socialista, que presidía José María Aznar. Y hubo un ministro, señor Piqué, que usted tendrá que recordar, que la primera decisión que tomó fue convocar no a los representantes de los sindicatos mineros, sino a los directores de los 3 periódicos que por aquel entonces había en Asturias: La Nueva España, el diario El Comercio y por aquel entonces, que ahora ya no hay, La Voz de Asturias. Y les llamó y les dijo: vamos a cerrar la minería y eso tiene una contraprestación. ¿Quiere que le diga lo que ocurrió después? Hubo una movilización de la minería, que por desgracia, en esa movilización, costó la vida a un trabajador en una barricada en Ujo, que algunos de los que están ahí arriba seguramente conocían. Y a partir de ahí, es cierto, el Gobierno del Partido Popular, que había iniciado con muchos errores esa negociación, cambió de estrategia y puso encima de la mesa una serie de propuestas que fueron aceptadas por los sindicatos mineros, como sucesivamente con todos los gobiernos, después de pelear, después de bregar, se llegaba a algún tipo de acuerdo. Tipo de acuerdo que ustedes ahora se resisten muy mucho a intentar fraguar. Y mire, yo sé que usted tiene un difícil papel hoy aquí. Tiene que venir aquí, tiene que leer los papeles de carrerilla, porque es imposible, si no los lee de carrerilla, creérselos, y tiene que además intentar no perder los papeles. Y reconozco que afortunadamente no ha perdido los papeles. Y los que estamos aquí tampoco queremos perder los papeles. Pero mire, hoy aquí no solamente hablamos de prejubilados y hablamos de un plan para el futuro del sector. Eso es lo que dice la proposición no de ley. Y claro, erróneamente algunos, porque no se puede descontextualizar lo uno de lo otro, creían que el problema de la minería era solamente un problema de los mineros, fuesen estos activos privados o fuesen estos de la empresa pública. Unos ahí, no, compañeros, no. Ahí nos equivocamos, porque este fue un problema de todos, problema de los activos y problema de los prejubilados, que creían que no iban a verse envueltos en esta faena. Y claro,
¿Por qué no lo hay que descontextualizar? Porque hay que ver cómo se fraguó todo esto con el gobierno del Partido Popular. Este contexto tiene 3 fases. Una primera fase que era de las promesas, una segunda fase que era de las mentiras y como consecuencia de esas 2 fases hay una tercera fase que es la de las consecuencias, que estamos ahora mismo viviendo. Y las promesas era un libro que ponía programa electoral del Partido Popular, elecciones generales, noviembre de 2011. Y ahí se decían muchas cosas. Ahí se decía que iba a ser el partido que más iba a apoyar a la minería. Semana sí, semana también, lo he dicho aquí en más de una ocasión, y perdón si alguno se cansa de oírmelo, ustedes recorrían municipio minero tras municipio minero, criticando lo mal que lo hacía el Partido Socialista y diciendo, con luz y taquígrafos, a quienes se quería oír, que cuando ustedes gobernasen lo iban a hacer muy bien. Alababan la gestión de los sindicatos mineros por aquel entonces y los ponían como ejemplo del buen hacer y de la sensibilidad social de las comarcas mineras. Y claro, todo muy guapo, todo muy buenas palabras, hasta el extremo que hubo mineros en activo y hubo prejubilados que de buena fe creyeron lo que prometía el Partido Popular. Y ganaron las elecciones con una mayoría que quizás no hubieran soñado meses atrás. Esa es la realidad de lo que aconteció. Pero claro, luego les tocó gobernar y llegaron las mentiras. La segunda fase, que es en donde estamos instalados. Las mentiras. Después de las elecciones hubo una agresión sin precedentes a la minería del carbón. Agresión sin precedentes. Ya no había visitas del PP a los municipios mineros y, por supuesto, los sindicatos mineros que habían antes alabado su gestión, ahora no. Ahora ya eran unos sindicatos que solamente se preocupaban por intereses puntuales y que no tenían ningún sentido de la solidaridad. Eso es lo que ustedes decían en esa segunda fase de las mentiras. Pero ahora estamos en la tercera fase, la más compleja, la fase de las consecuencias. Hay una ruptura unilateral del Plan 2006-2012 cuando nadie se lo exigía, cuando había una paz social en las comarcas mineras, cuando podríamos discutir qué iba a ser del 13 y 18, pero que ni la Unión Europea les pedía que estrujasen más la manzana y, evidentemente, ustedes intentaron dar una estocada mortal al sector del carbón con el presupuesto del año 2012, que luego, además, complementaron con una reforma laboral en donde, además de despedir mineros, se les despedía en unas condiciones mucho peores que las que pudieran tener en otra ocasión anterior. Y de una reducción pactada para el año 2012 con la Unión Europea del 10%, en ese presupuesto del 2012, ustedes imputaron a la minería una reducción del 63%, que nos coloca en un escenario del año 2016. Ya no quiero ni hablar del pitorreo en cómo tratar el plan 2013-2018, que si se había enviado a Bruselas, que si luego no, que si la culpa era de los empresarios, y ustedes que no tenían prisa ahora dicen sí, ahora hay que sentarse a la carrera y a calzador hay que negociar este plan porque la Unión Europea nos pone fecha a finales de abril y si a ustedes les gusta bien y si no también, el plan que despachemos para Europa será el que tenga cabida en un futuro. Y bloqueo de las ayudas de la minería del suroccidente. Mire usted, yo soy consciente del pulso que hay entre Mariano Rajoy y Victorino Alonso. Soy consciente. Pero lo que no puedo ser es tan inconsciente como para permitir que un pulso entre Rajoy y Victorino lleve al hambre a muchas familias del suroccidente asturiano. Ni Rajoy tiene problemas para llegar a fin de mes y, por supuesto, mucho menos Victorino. Pero en ese juego que se traen, están condenando a muchas familias del suroccidente a estar pasando un muy mal momento en estas circunstancias. Y claro, todos leemos los periódicos. Y yo ayer, con agrado, leía en algún medio de comunicación regional que 2 diputados de su grupo, el señor Matías Feito y Ben Tacueli, habían ido a Tineo, al Ayuntamiento de Tineo, se habían reunido con mineros del suroccidente y habían dicho que veían bien que se nacionalizasen las minas de Victorino Alonso. Perfecto, estamos de acuerdo.
¿La presidenta del Grupo Popular opina lo mismo? Porque a mí me gustaría saberlo, porque si es así, y no solamente nos quedamos con las palabras, a estas horas, 3 de la tarde, ustedes dos al menos, ya tendrían que haber elaborado una carta y remitírsela como mínimo al ministro de Industria para hacerles esa petición, no solamente de boquilla, sino también que quede constancia por escrito, porque mire usted, no se pueden tener dos discursos, no se pueden tener dos discursos. Y ustedes son muy aficionados a los dos discursos, y claro, el que juega con dos barajas hace trampa. Y ya estamos hartos de que nos hagan trampa. Y otra trampa es lo que ustedes están ahora intentando hacer con el Real Decreto de restricciones por garantía de suministro. Algunos de ustedes, no todos. Creo que es una posición y una decisión acertada de este Gobierno. A ver si empezamos tomando alguna que tenga una mínima coherencia. Pero los que tenemos memoria histórica, y no hace falta tener mucha, en el año 2010 el Gobierno socialista elaboró el Real Decreto de restricciones por garantía de suministro que forzaba a las empresas eléctricas a quemar carbón nacional en detrimento del de importación. ¿Sabe qué compañero suyo alzó la voz, incluso con un recurso ante el Tribunal Supremo? El señor Núñez Feijóo, porque veía perjudicados los intereses de las centrales térmicas de Asponti y Semirama que queman carbón de importación. Qué curioso que ahora el Gobierno del PP, que hace lo propio y fuerza a las empresas eléctricas a que se queme carbón nacional, ¿dónde está Núñez Feijóo? ¿O será que está muy preocupado estos días con una serie de fotografías que le relacionan con no sé qué narcotraficante? No se puede ser tan incoherentes, porque si ustedes hacen un recurso al Gobierno socialista, ese señor Núñez Feijóo, que además vino a Asturias a apoyar a su candidata, bien estaría, si fuese coherente, de hacer también un recurso ante los tribunales, por coherencia, por no jugar con dos barajas distintas. Eso es lo que tendrían que hacer. Y claro, yo en el anterior pleno en el que tuve que intervenir reconocía el gesto de la presidenta del PP de Asturias porque se había ido a reunir con el presidente de la SEPI. Y yo dije, bueno, a ver si empezamos bien. Va a reunirse con el presidente de la SEPI, la presidenta de UNOSA, que forma parte de la dirección del Partido Popular en Asturias, y que UNOSA forma parte de la SEPI, bueno, a ver si entre las dos pueden hilvanar un hilo conductor que ablande la escasa sensibilidad del Ministerio. Pero no, días más tarde nos encontramos con la noticia que después de haber ido usted a hablar con el presidente de la SEPI, la respuesta del Gobierno es que a los prejubilados se les quita parte de la prejubilación. Y no la culpa usted. No tiene seguramente usted ninguna culpa. Pero una de dos. O no la informaron bien, que es grave, además de hacerle un feo, o usted no ha informado bien, que entonces es todavía, si me apura, bastante más grave. Por lo tanto, no hacía falta este pleno, lo digo sinceramente, y se lo digo a los representantes sindicales, porque con esa reunión del pasado 20 de marzo yo creo que a todo el mundo nos quedó muy bien a las claras quiénes apoyamos uno y quiénes no apoyan esto. No hacía falta este pleno, hay que hacerlo, perfecto. Pero, mire, señor Bentacueli y Emma Ramos, que también estaba usted en esa reunión, yo creo que cuando hay voluntad se zanja en 5 minutos una reunión. Cuando tenemos que venir aquí a poner matices, nos quedamos con los matices y no vamos al fondo del asunto. Y a los sindicatos les quedó claro el 20 de marzo que ustedes no querían apoyar esta, ya no digo proposición de ley, porque era una declaración institucional, era lo que planteábamos, una declaración institucional, como muy bien dijo el portavoz inicialmente de Izquierda Unida, para que todos estuviéramos en la misma línea. La pregunta es, oiga, ¿por qué no aprobamos la declaración institucional que proponían los sindicatos mineros y esta mañana aprobamos una declaración institucional para defender a los trabajadores de Aguas de Fuensanta, que estoy totalmente de acuerdo, y que hay puntos que si quitamos los municipios podríamos suscribir todos los que estamos aquí? Dicen, imaginemos que en vez de estar hablando de Aguas de Fuensanta estuviésemos hablando de la minería. Y dicen esos puntos, primero, manifestar la importancia que esta empresa tiene para la economía asturiana y en particular para los municipios, en vez de Navia y Siero, pongamos Degaña, Tineo, Cangas de Narcea e Ibias. Y a la vista de la gravedad de la actual situación de la empresa, expresamos el apoyo y solidaridad con los trabajadores de la misma. Segundo,
expresar su apoyo a la petición de negociación realizada por el Comité de Empresa para buscar una solución a la situación de la empresa y para la presentación por parte de sus accionistas, que bien pudiera ser la SEPI en este caso, de un plan de viabilidad que asegure la continuidad de la actividad. ¿Qué diferencia hay? Que Aguas de Fuensanta es un empresario privado y a ustedes no sé si les va o les viene, pero voy a pensar que ni les va ni les viene, y es que UNOSA es una empresa pública en donde ahí sí tienen ustedes la responsabilidad de tomar decisiones con un Parlamento que les apoya porque tienen 184 escaños. ¿Qué diferencia hay, señor Bentacueli? Por lo tanto, no demos vueltas porque se van a acabar mareando. Y voy terminando. Yo sí vengo aquí a defender a los prejubilados, con nombre y apellidos. No necesito ningún eufemismo. Prejubilados, que es como popularmente se conoce, sin matices, sin ningún tipo de matices. Y hablamos, como se ha dicho aquí, de un despido improcedente pactado, una indemnización en diferido que dista mucho de ser la de Bárcenas por dos motivos, porque es mucho menos y porque además es legal. Y porque cuando estamos aquí y subimos a esta tribuna a defender una indemnización por diferido, ni nos tiembla la voz, ni nos ponemos nerviosos, ni tergiversamos las palabras. ¿Sabe usted por qué? Como hizo Cospedal, porque no tenemos por qué escondernos de nada. No tenemos por qué escondernos de nada. Esa es la diferencia. Y claro, detrás de las prejubilaciones, y aquí sí hay que tener un poco más de memoria histórica, hay también una historia. Y yo recuerdo, en aquellas asambleas de los pozos mineros del año 90 y 91, cuando los mineros no queríamos las prejubilaciones, no porque sabíamos que entrar en ese terreno era ir poco a poco matando un sector. En unas comarcas que, salvo la minería, no había otra forma de ganarse la vida. Y se cambiaron en muchas ocasiones subida de sueldos de los mineros para garantizar puestos de trabajo en el sector e incluso otros puestos de trabajo fuera del sector. Y para modernizar las comarcas mineras, que pese a quien pese, muchos de los fondos mineros que ustedes quitaron sirvieron para modernizar las comarcas mineras. Claro, eso lo sabemos los que vivimos en las comarcas mineras. Los que viven en la Calluría a lo mejor no se enteran, pero los que vivimos en barrios mineros de Mieres, de Langreo, de San Martín, vaya si mejoraron el hábitat de las comarcas mineras. ¿Que se podían haber hecho mejor? De acuerdo. ¿Que tenemos un flanco los socialistas en fondos mineros? Posible, pero ustedes no aguantan ese debate. Si estuvieran haciendo aquí otro, igual sí, pero ustedes los quitaron y nosotros a duras penas, con dificultades y seguramente con muchos problemas, al menos lo estábamos manteniendo. Y mire, no acepto, bajo ningún concepto, que se demonice a los prejubilados de la minería. No lo voy a aceptar. Que en salario medio de prejubilados son 1.600 Señor Gutiérrez, euros. vaya concluyendo. Salario medio de prejubilados, que tienen ya no solo que mantener a su propia familia, sino a la familia de sus hijos, que como consecuencia del paro alto que hay en las comarcas mineras, no tienen a veces para poder mantenerlos. Y yo defiendo con total claridad a los prejubilados y no voy a permitir que se demonice a los prejubilados de UNOSA ni tampoco a otro tipo de prejubilados, sean de la banca o sea de cualquier otro sector. Y no se puede consentir que ustedes cometan una inseguridad jurídica con una ruptura unilateral de estos acuerdos, porque esa ruptura no solamente afecta a la prejubilación, sino que es posible que también en el día de mañana afecte a la jubilación. Y el Gobierno no puede atrincherarse en el informe de un abogado del Estado, no puede, porque esa es una decisión política que, como antes aquí ya se dijo, es muy cómoda, pero no es real. Mire, y termino, señor presidente. ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno de España? El que se gana a pulso día a día, y a día de hoy es más bien muy poca. Si incumple los acuerdos pactados, ¿qué garantía tenemos esta parte de la bancada o los que están arriba, los trabajadores, de sentarse a negociar otro acuerdo en la minería con el Gobierno de España cuando es incapaz de cumplir el que tenía que estar ahora mismo respetando? Y salvo que ustedes quieran pasar a la historia como el partido que ha traicionado y ha engañado no solamente a los mineros, sino a los habitantes de las comarcas mineras y, por elevación, Asturias, tienen que levantar la vista, tienen que mirar a los ojos de esos trabajadores
Tienen que ponerles el programa electoral que ustedes prometieron delante y tienen que decirles vamos a hacer todo lo posible para cumplir este programa electoral. Si no, estarán traicionando a estos trabajadores que están arriba. Y a día de hoy hay mucho trabajo, hay poco tiempo y hay menos credibilidad. Aún así, hace más el que quiere que el que puede y la esperanza es lo último que se pierde. Espero voten esta proposición no de ley y fuercen a su Gobierno en España a echar un capote a los mineros y a las comarcas mineras. Muchas gracias.